Algo está cambiando en Estados Unidos, pero no llegó como una crisis visible de un solo día. No fue una noticia aislada, ni una decisión política, ni una tecnología específica. Para muchas personas, el cambio empezó a sentirse en detalles comunes: una compra semanal que cuesta más de lo esperado, una renta que vuelve a subir una suscripción que aparece en la tarjeta, una cámara nueva, en un lugar donde antes nadie prestaba atención. Durante años la promesa era relativamente simple. La tecnología haría la vida más cómoda, el trabajo, permitiría construir estabilidad y cada generación tendría un poco más de control sobre su futuro. Pero esa idea está perdiendo fuerza, no porque todo haya colapsado, sino porque la vida diaria empieza a contradecirla. El problema no es solo la crisis del costo de vida en Estados Unidos. Tampoco es únicamente la inteligencia artificial, la vigilancia o la economía de suscripción. Lo importante es cómo todas estas fuerzas se combinan y cambian la relación entre esfuerzo, seguridad y control personal. En este video vamos a separar esas capas con calma, porque la reacción que estamos viendo no nace de un solo problema. Nace de la sensación de que las reglas están cambiando más rápido que la capacidad de adaptarse. La mayoría de los grandes cambios sociales no comienzan con un acontecimiento espectacular. Empiezan cuando las pequeñas rutinas dejan de sentirse normales. Eso es precisamente lo que muchas personas describen hoy en Estados Unidos. No hablan necesariamente de una crisis concreta, sino de una sensación persistente de que vivir exige cada vez más esfuerzo para obtener exactamente el mismo resultado. Hace algunos años era más fácil separar el trabajo de la vida personal. La jornada terminaba, las noticias tenían horarios definidos y existían momentos reales para desconectarse. Hoy, esa frontera es mucho más difusa. Los teléfonos inteligentes mantienen abiertas las conversaciones laborales, las aplicaciones envían notificaciones durante todo el día, y el flujo constante de información hace que cada problema parezca urgente, incluso cuando no afecta directamente a quien lo está leyendo. Desde la psicología, esta acumulación de estímulos tiene un efecto conocido. El cerebro dispone de una capacidad limitada para tomar decisiones y gestionar preocupaciones. Cuando cada día implica revisar cuentas bancarias, controlar gastos, responder mensajes, organizar pagos y seguir nuevas noticias económicas, esa capacidad comienza a desgastarse. No se trata únicamente de cansancio físico, se trata de fatiga mental acumulada. Esta diferencia es importante porque cambia la manera en que las personas reaccionan ante problemas relativamente pequeños. Una reparación del automóvil, un aumento en la factura de la electricidad o un gasto médico inesperado ya no representan un inconveniente temporal. Para muchos hogares significan reorganizar todo el presupuesto del mes y renunciar a otros gastos considerados normales hace apenas unos años. Diversos estudios sobre confianza del consumidor muestran una situación interesante. Incluso cuando algunos indicadores macroeconómicos ofrecen señales de estabilidad, muchas familias siguen manifestando preocupación por su situación financiera. La explicación es sencilla. Las personas no experimentan la economía a través de gráficos o estadísticas nacionales. La experimentan cuando pagan el supermercado, cuando renuevan el seguro, cuando reciben la factura de los servicios públicos, o cuando descubren que el margen disponible al final del mes es cada vez más pequeño. Ese desgaste constante también modifica la percepción del futuro. Cuando la mayor parte de la energía se destina a resolver obligaciones inmediatas, resulta mucho más difícil planificar inversiones, ahorrar o asumir nuevos proyectos. Y cuando esa sensación se mantiene durante meses o incluso años, deja de parecer una etapa pasajera para convertirse en una nueva forma de vivir. Esa percepción abre la puerta a una pregunta todavía más profunda. ¿Por qué mantener el mismo nivel de vida parece costar mucho más que antes?
Cuando se habla del aumento del costo de vida, la conversación suele centrarse en la inflación. Sin embargo, reducir todo el problema a un solo indicador económico deja fuera la experiencia cotidiana de millones de hogares. La inflación mide la evolución promedio de los precios, pero las familias organizan su vida alrededor de un presupuesto limitado, no de un índice estadístico. Esa diferencia explica por qué muchas personas sienten que la economía no refleja lo que viven todos los días. Pensemos en una compra semanal en el supermercado. No hace falta llenar el carrito con productos de lujo para notar el cambio. Alimentos básicos, productos de limpieza y artículos para el hogar representan una parte importante del gasto mensual. Cuando esos productos aumentan de precio de forma gradual durante varios años, el impacto psicológico suele ser mayor que el de un incremento repentino. Cada visita al supermercado recuerda que el mismo dinero alcanza para menos cosas. Lo mismo ocurre con la vivienda. Para quienes alquilan, cada renovación del contrato introduce un nuevo nivel de incertidumbre. Para quienes son propietarios, las cuotas hipotecarias, los impuestos locales, el mantenimiento y los seguros también han experimentado aumentos en muchos mercados. El resultado es que una proporción cada vez mayor de los ingresos termina destinada a cubrir gastos, considerados esenciales, dejando menos espacio para el ahorro o el consumo discrecional. Al mismo tiempo, otros costos menos visibles también siguen creciendo. Las facturas de electricidad, internet, telefonía móvil, plataformas digitales y distintos servicios por suscripción se acumulan mes tras mes. Individualmente pueden parecer cantidades manejables, pero en conjunto reducen de manera constante el margen financiero disponible. Muchas familias descubren que reciben aumentos salariales sin experimentar una mejora equivalente en su calidad de vida, porque esos ingresos adicionales desaparecen rápidamente al cubrir obligaciones que ya no pueden evitar. Esta situación modifica el comportamiento económico de forma gradual. Se posponen vacaciones, se reduce la frecuencia con la que se come fuera de casa, se retrasan compras importantes y en algunos casos incluso se aplazan tratamientos médicos o proyectos personales. No siempre se trata de falta de ingresos absolutos. Con frecuencia responde a una mayor percepción del riesgo. Cuando el margen de seguridad es pequeño, cualquier gasto inesperado puede alterar el equilibrio financiero del hogar. Por eso el debate no gira únicamente alrededor de cuánto han subido los precios. La cuestión más importante es cómo ha cambiado la relación entre ingresos, gastos y estabilidad. Durante décadas muchas personas aceptaban que la vida podía ser costosa, siempre que el esfuerzo permitiera avanzar poco a poco. Cuando esa sensación de progreso comienza a desaparecer, el problema deja de ser exclusivamente económico y empieza a afectar la confianza con la que las personas imaginan su propio futuro. Esa pérdida gradual de confianza también explica por qué muchos consumidores sienten que pagan más, pero controlan menos aquello por lo que están pagando. Durante gran parte del siglo pasado, la relación entre consumidores y empresas seguía una lógica relativamente sencilla. Una persona compraba un producto, completaba la transacción y adquiría el derecho de utilizarlo hasta que decidiera reemplazarlo. La empresa obtenía ingresos con la venta inicial y el propietario conservaba el control sobre ese bien. Ese modelo sigue existiendo en muchos sectores, pero cada vez convive con otro sistema que funciona de manera diferente. En los últimos años, muchas compañías han orientado su estrategia hacia ingresos recurrentes. Desde una perspectiva empresarial, la decisión tiene fundamentos sólidos. Los pagos mensuales permiten estimar mejor los ingresos futuros, reducen la volatilidad financiera y ofrecen mayor estabilidad frente a los inversionistas. Para las empresas tecnológicas, los fabricantes de dispositivos conectados y numerosos proveedores de servicios digitales, este modelo representa una fuente de crecimiento más predecible que las ventas puntuales. El cambio aparece cuando esa lógica se extiende más allá del entretenimiento o del software profesional.
Hoy es habitual encontrar funciones de vehículos que dependen de actualizaciones digitales, dispositivos domésticos, que requieren servicios en la nube para operar con todas sus capacidades, o sistemas de acceso que funcionan mediante plataformas administradas por terceros. En estos casos, el consumidor puede tener el producto físicamente, pero algunas de sus funciones dependen de condiciones establecidas por la empresa que controla el servicio. La diferencia parece sutil, aunque sus implicaciones son importantes. Poseer un objeto significa decidir cómo utilizarlo dentro de los límites legales. Acceder a un servicio implica aceptar reglas que pueden modificarse con el tiempo. Nuevas tarifas, cambios en las condiciones de uso o la eliminación de determinadas funciones dejan de ser decisiones del propietario y pasan a depender del proveedor. Esa transformación modifica la percepción de control, especialmente cuando afecta a elementos relacionados con la vida cotidiana. Conviene señalar que este modelo también ofrece ventajas. Las actualizaciones de seguridad, la corrección de errores y la incorporación de nuevas funciones pueden mejorar la experiencia del usuario sin necesidad de adquirir un producto completamente nuevo. En algunos sectores, esa evolución ha permitido mantener servicios más eficientes y reducir determinados costos operativos. El debate, por tanto, no consiste en afirmar que todas las suscripciones sean negativas, sino en preguntarse dónde resulta razonable aplicar este modelo y dónde puede generar una dependencia excesiva. Cuando las personas sienten que cada vez más aspectos de su vida dependen de permisos administrados por plataformas externas, la conversación deja de centrarse únicamente en el precio. Empieza a girar alrededor del control. Y cuando la cuestión pasa de la propiedad al control, surge inevitablemente otra preocupación. Si cada actividad digital genera información sobre nuestros hábitos, ¿quién administra realmente todos esos datos y con qué propósito pueden utilizarse? Cuando se habla de vigilancia, muchas personas imaginan inmediatamente cámaras instaladas en calles, aeropuertos o edificios públicos. Sin embargo, esa imagen representa solo una pequeña parte del cambio que está ocurriendo. La transformación más importante no consiste en la cantidad de dispositivos visibles, sino en la capacidad de conectar información procedente de múltiples fuentes para construir una imagen mucho más completa del comportamiento cotidiano. Cada vez que un conductor atraviesa una intersección equipada con lectores automáticos, utiliza un sistema de navegación, realiza un pago digital o interactúa con un asistente de voz, se generan datos. En la mayoría de los casos, esos registros cumplen funciones legítimas. Pueden facilitar un pago, optimizar una ruta, mejorar un servicio o reforzar la seguridad. Analizados de forma aislada, ninguno de esos procesos parece especialmente preocupante. La situación cambia cuando esos datos dejan de existir como elementos independientes y pasan a formar parte de sistemas capaces de relacionarlos entre sí. Lo que antes eran registros dispersos puede convertirse en un historial de movimientos horarios, hábitos de consumo y patrones de comportamiento. La evolución tecnológica ha permitido que el verdadero valor de la información no dependa únicamente de la cantidad de datos recopilados, sino de la capacidad para analizarlos de forma conjunta. Este proceso suele desarrollarse en varias etapas. Primero se recopilan datos, después se organizan y se clasifican. Más adelante los algoritmos identifican patrones repetitivos y finalmente esos patrones pueden utilizarse para realizar predicciones sobre determinados comportamientos. En otras palabras, el objetivo ya no es solamente saber qué ocurrió, sino estimar qué es probable que ocurra después. Es importante reconocer que estas herramientas también aportan beneficios reales. Los sistemas de asistencia al conductor pueden reducir accidentes relacionados con la fatiga. La analítica de datos ayuda a responder con mayor rapidez
ante emergencias y determinadas tecnologías, permiten localizar vehículos robados o mejorar la gestión del tráfico urbano. Ignorar esas ventajas ofrecería una visión incompleta del debate. La preocupación aparece cuando la discusión se desplaza desde la tecnología hacia la gobernanza de la información. ¿Quién conserva esos datos? ¿Durante cuánto tiempo permanecen almacenados? ¿Quién puede acceder a ellos y bajo qué condiciones? Estas preguntas adquieren mayor relevancia a medida que más actividades cotidianas dejan un rastro digital permanente. Para muchas personas, el problema no reside en sentirse observadas por una cámara concreta, sino en no saber hasta qué punto su información personal puede combinarse, analizarse y reutilizarse en el futuro. Esa incertidumbre adquiere una dimensión todavía mayor cuando la inteligencia artificial comienza a procesar cantidades de información que ningún ser humano podría analizar por sí solo. Gran parte del debate público sobre la inteligencia artificial se ha concentrado en una sola pregunta: ¿cuántos empleos desaparecerán? Aunque esa preocupación es comprensible, probablemente no sea la cuestión más importante. La historia demuestra que muchas innovaciones tecnológicas eliminan determinadas tareas al mismo tiempo que crean otras nuevas. Lo que suele cambiar de manera más profunda es la distribución del poder económico entre quienes producen, quienes trabajan y quienes controlan el capital. La inteligencia artificial no sustituye profesiones completas de forma inmediata. En muchos casos, reemplaza actividades específicas dentro de un mismo puesto de trabajo. Un analista puede automatizar parte de sus informes. Un centro de atención al cliente puede resolver consultas repetitivas mediante asistentes virtuales, y una empresa logística puede optimizar rutas con algoritmos avanzados. El empleo sigue existiendo, pero la cantidad de tiempo, personas y recursos necesarios para realizar determinadas funciones comienza a reducirse. Este cambio afecta de manera diferente a cada sector. Las ocupaciones basadas en tareas repetitivas, procedimientos estandarizados o procesamiento masivo de información suelen adaptarse con mayor facilidad a la automatización. En cambio, los trabajos que dependen del criterio humano, la negociación, el liderazgo, la creatividad aplicada o la construcción de confianza, continúan presentando mayores dificultades para ser reemplazados por completo. Esto significa que el impacto de la inteligencia artificial no será uniforme y tampoco ocurrirá al mismo ritmo en toda la economía. La consecuencia más relevante puede encontrarse en el equilibrio de negociación entre empresas y trabajadores. Si una organización consigue mantener o incluso aumentar su producción, utilizando menos horas de trabajo humano, su dependencia de determinadas funciones disminuye. Esa situación puede modificar la capacidad de negociación sobre salarios, condiciones laborales o estabilidad profesional, especialmente en puestos de entrada que tradicionalmente servían como primer paso para desarrollar una carrera. Al mismo tiempo, conviene reconocer que la inteligencia artificial también ofrece oportunidades importantes. Puede incrementar la productividad, acelerar la investigación científica, mejorar diagnósticos médicos, optimizar procesos industriales y abrir nuevas actividades económicas que hace pocos años ni siquiera existían. La discusión, por tanto, no debería reducirse a una oposición entre tecnología y empleo, sino analizar cómo se distribuyen los beneficios derivados de ese aumento de productividad y qué mecanismos permiten que un mayor número de personas participe en ellos. Por esa razón, muchas de las preocupaciones actuales no nacen del temor a que las máquinas sustituyan completamente a los trabajadores en un futuro inmediato. Surgen de la percepción de que el camino hacia la estabilidad económica puede volverse más estrecho para quienes intentan incorporarse al mercado laboral o mejorar su posición. Cuando esa percepción coincide con un mayor costo de vida
una menor sensación de control sobre la propiedad y nuevas dudas sobre la privacidad, la conversación deja de centrarse en una tecnología concreta y empieza a cuestionar el funcionamiento del sistema en su conjunto. Después de analizar cada uno de estos cambios por separado, resulta más fácil entender por qué tantas personas tienen la impresión de que algo fundamental está ocurriendo. El aumento del costo de vida, la transformación de los modelos de propiedad, la expansión de los sistemas basados en datos y el avance de la inteligencia artificial pertenecen a ámbitos diferentes, pero terminan convergiendo en la vida cotidiana. Su efecto no depende únicamente de cada cambio individual, sino de la forma en que todos se acumulan y modifican la relación entre esfuerzo, estabilidad y control. Cada uno de estos procesos exige una adaptación constante. Los hogares reorganizan sus presupuestos para absorber nuevos gastos. Los consumidores aceptan condiciones de uso más complejas para acceder a bienes y servicios, mientras los trabajadores desarrollan nuevas habilidades para mantenerse competitivos en un mercado que evoluciona con rapidez. Al mismo tiempo, la cantidad de información generada por las actividades diarias sigue creciendo y las herramientas capaces de analizarla se vuelven cada vez más sofisticadas. Nada de esto demuestra que Estados Unidos esté entrando inevitablemente en un periodo de declive. La innovación ha impulsado mejoras económicas en muchas etapas de la historia, y la inteligencia artificial también puede aumentar la productividad, crear nuevas oportunidades y acelerar el desarrollo de distintos sectores. La cuestión es si esos beneficios serán percibidos por una parte amplia de la sociedad o si la sensación de incertidumbre continuará creciendo. Tal vez la pregunta más importante ya no sea si el país está cambiando, porque ese cambio resulta evidente, sino cómo afectará ese proceso a la vida de quienes intentan construir estabilidad a largo plazo. El futuro dependerá no solo de la velocidad de la innovación, sino también de la capacidad de mantener la confianza en que el esfuerzo sigue siendo una vía real para mejorar las oportunidades. ¿Cuál de todos estos cambios considera que tendrá el mayor impacto durante los próximos años? ¿Y por qué?